Bueno, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, quiero hacer un vídeo del asunto de Grifols y Gotham City Research, que ha sido la noticia esta semana. Y bueno, no he podido prepararlo hasta antes de ayer, esto surgió el lunes y será un vídeo un poco improvisado. Voy a intentar ceñirme a 20 minutitos, tengo aquí un cronómetro para no extenderme demasiado, pero bueno, no sé si lo conseguiré, perdonadme si me extiendo demasiado, ¿no? Pero quiero hablar de ello, que creo que es un asunto interesante. Yo no conocía las tripas de Grifols, tampoco el sector, pero a nivel contable, a nivel empresarial, de valoración de empresas, este tipo de informes bajistas como los de Gotham son auténticas maravillas, ¿no? Y son súper interesantes. Y de hecho se pueden sacar algunos aprendizajes muy buenos de lo que ha pasado, de lo que está pasando con Gotham y con Grifols. Y me gustaría hablar de ello. A ver, para el que no sepa de qué va la película. Esto surge el lunes de esta semana pasada, el lunes 8, cuando a medianoche Gotham City Research saca un tuit un tanto enigmático diciendo que van a sacar un informe, una tesis bajista, al día siguiente, el día 9, sobre una empresa española altamente endeudada, de una capitalización bursátil de unos 10.000 millones de euros, y que según ellos las acciones podrían valer cero. Entonces, claro, se arma el revuelo, empiezan las especulaciones y las apuestas en Twitter y poco a poco empieza ya a hablarse de Grifols. ¿Vale? De hecho, es curioso porque en el mercado norteamericano, que cotiza Grifols a través de una ADR, las acciones empiezan a caer un 8%. De alguna manera ya, de alguna manera, anticipa cuál podía ser la premiada. Bueno, efectivamente, al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, Gotham City Research saca la tesis bajista y en ese momento las acciones se pegan una castaña. Esto, si queréis, lo podemos ver rápidamente en el gráfico. Este es el gráfico mensual. Fijaros, y me gustaría también hablar de esto, como las acciones de Grifols han venido cayendo desde 2020. O sea, es decir, la empresa venía ya un poco deteriorada en los últimos años. Y aún así ha sido cuando cotizaba a 11 más o menos, cuando sacan la tesis y el precio se desploma un 40%. Esto lo podemos ver en, en una dimensión de 3 horas, por ejemplo, ¿no? Como está cotizando en 10 11 aproximadamente, no, 10 11 no, más bien 11, sacan el informe, se pega un castañazo, viene un pequeño rebote y ahora ya el día 11, que fue viernes, pues las acciones han vuelto otra vez a perforar esos mínimos y cotizan a día de hoy a 7 euros la acción. A ver, este tipo de, para el que no lo sepa, ¿no? De casas de inversión se dedican a esto, a especular a corto. Lo que hacen es precisamente investigaciones como si fueran detectives privados para intentar destapar o fraudes contables o desde luego contabilidad muy agresiva que destape una infravaloración de la compañía, o sea, una sobrevaloración de la compañía. Es decir, que la empresa está cotizando a un precio muy superior a lo que realmente vale. Cuando hacen eso y destapan, el mercado lo percibe, entiende la realidad y en ese momento lo normal es que venga una caída de la cotización y lo que hacen empresas como Gotham es aprovecharse posicionándose a corto. Básicamente, estudiar la compañía y cuando ya lo tienen claro y tienen el informe listo, antes de publicarlo se posicionan corto, publican el informe, el miedo y el pánico es muy veloz y muy agresivo y muy contagioso, las acciones caen, liquidan la posición y se ganan la diferencia. Bueno, se habla que han ganado con esta apuesta 34 millones de euros o de dólares. No sé la divisa ahora mismo. En unas horas, porque ellos se posicionan corto el día 8 y el 9 a media mañana comunican a la CNMV que liquidan prácticamente toda la posición. Por tanto, es muy rápido. Aquí hay un tema moral, un tema ético, que luego si queréis también haré alguna reflexión final, pero esto funciona así. Claro, para que esto funcione así, tienes que tener mucha reputación como casa de análisis. O sea, si yo mañana saco un informe bajista de Apple, pues no me hace caso a nadie, ¿no? Pero Gotham, que tiene un historial muy bueno de aciertos, el más famoso, por lo menos en España, es el de Gowex, 2014, donde eso era un fraude. Lo destaparon, incluso al CEO, que creo que lo nombraron emprendedor de aquel año, ¿no? En alguna revista, le metieron un pleito importante, creo que de 18 años. No sé si ya le han dictado sentencia y tal, pero bueno, quebró la compañía, fraude contable, se inventaron los ingresos, empresas, sociedades cruzadas para justificar ingresos y gastos, un desastre, un despropósito, y eso lo destapó Gotham en un informe similar. De todas maneras, Grifols no es Gotham, ni mucho menos, porque aquí hay un negocio detrás con muy buenas perspectivas, pero sí que hay una contabilidad muy agresiva que incluso podría ocultar algunas maniobras un tanto oscuras en perjuicio de Grifols. ¿Vale? Ahora lo comentaremos. Pero bueno, antes de entrar en qué comenta Gotham en su informe, creo que es interesante
intentar entender cuál era la narrativa de Grifols antes del informe de Gotham. O sea, qué era lo que el mercado percibía de la compañía y cuáles eran las perspectivas de futuro. Porque una cosa curiosa es que había un montón de inversores, de gestores que tenían una apuesta alcista sobre Grifols, muy importante. La propia Gotham en su informe habla de que de las principales casas de inversión, 20 eh, hacían recomendaciones de compra y ninguna hacía recomendación de venta. El otro día el viernes mismo, estuve en Sekin Alpha, que es una web de premium, de pago y tal, y todos los analistas que tenían tesis sobre Grifols recomendaban o fuerte compra o compra. Y solo dos de ellos recomendaban mantener, hold. Ninguno decía de vender. Es decir, había una sensación de potencial alcista de Grifols, bueno, que ¿por qué? ¿No? Y me gustaría también verlo, ¿no? Entonces, esa narrativa, ¿cuál era? Hemos visto en el gráfico que Grifols ha venido cayendo desde 2020. Bueno, la explicación es, con ideas gruesas, que el COVID tuvo que ver, las ventas se mermaron, el coste que ellos tenían para transformar el plasma, porque al final lo que hace eh, Grifols es en centros de donación recoger plasma, luego ellos lo meten como inventarios, los transforman en tratamientos para enfermedades, medicación, etcétera, y lo comercializan de esa manera. Bueno, pues con el COVID habían caído mucho los ingresos, el precio de recolección de ese plasma había aumentado, por lo tanto los costes habían aumentado y los márgenes habían caído. Y luego también es verdad que Grifols ha tenido una política en los últimos años de crecer mucho a base de comprar otras compañías. Y esas otras compañías las ha comprado con deuda, básicamente con deuda. Entonces estamos hablando de una empresa muy endeudada y que tiene un riesgo de balance también importante. Entonces, bueno, todo ese cóctel ha hecho que la cotización de Grifols en estos últimos años haya caído. Y eso, cuando uno mira los estados financieros de la compañía, sin tener que entrar en tanto detalle como lo ha hecho Gotham, se podía percibir. Uno cuando mira la línea de ventas ve cómo ha ido creciendo, ¿vale? Está en la línea de ingresos totales, estos son los años, y luego en el COVID baja un 7,6%, de 5.300 a 4.900. Y ahora en el 2022 parece que otra vez recupera y veremos 2023 cómo termina, porque no tienen publicado el cuarto trimestre. Pero luego los costes directos, esa obtención de su materia prima, ¿no? Que es el plasma y tal, ha crecido mucho, se le ha encarecido mucho. Y parece ser una de los catalizadores de mejora de la empresa es que se podían empezar a optimizar. Si vemos cómo ha ido la evolución de los gastos directos respecto de las ventas, ha pasado de un 50% aproximadamente, 55, a un 63. Se ha incrementado mucho el coste. Eso ha pasado también, bueno, con otros gastos, implícitamente lo que implica es una reducción de los márgenes. El margen bruto ha pasado de números de porcentajes del 40-50 al 34. El margen operativo, que ya descontando gastos generales, amortización, etcétera, ha pasado de ratios del 25 aproximadamente, a un 11 y a un 7%, 7,6 en los últimos 12 meses. Es decir, de 100 euros que factura la compañía, ya a día de hoy son solo 11 beneficio operativo y con eso tienes que pagar intereses y otro tipo de gastos. Los intereses, que es esta línea de aquí, en los últimos 12 meses ya representan 474 millones, lo mismo que gana prácticamente por su beneficio operativo. ¿Vale? En el 2022 fueron 363 frente a 695. Es decir, una empresa donde sus márgenes se están estrechando, sus gastos por intereses están aumentando porque la deuda es muy importante, ¿no? Y eso pues ha deteriorado el valor de la compañía. Se ve muy bien cuál ha sido la política de la compañía cuando analizamos el flujo de su capital. Esto es lo que he intentado transmitir aquí. Grifols parte, son números gruesos, insisto, escoger las cuentas oficiales que están en la compañía publicadas, pero bueno, luego yéndome a las partidas más importantes. Grifols parte en 2013 con una caja de 474 millones y el negocio que genera de 2013 a 2022 representan 6.700 millones. Eso es el dinero que genera Grifols por su negocio en todos estos últimos 10 años, ¿no? En total tiene pues, 7.000 y pico millones. ¿Qué hace con ese dinero? Bueno, pues una parte, 2.700, lo destina a lo que se conoce como CAPEX, mantenimiento de sus instalaciones, ampliación orgánica, también con algún nuevo centro, etcétera.
y sobre todo para nuevas adquisiciones. Fijaros que se ha gastado en todos estos años 6.300 millones en adquirir nuevas compañías para seguir creciendo. Grifols a día de hoy es una de las 4 más grandes dentro de este sector y, si no me equivoco, controla casi el 40% del mercado en Estados Unidos, ¿vale? Y una de sus apuestas ha sido seguir creciendo a base de adquirir compañías para seguir cogiendo cuota de mercado. ¿Vale? Luego, ¿cómo ha financiado todo esto? Porque solo con lo que gana con el negocio no tiene suficiente. Gana con el negocio 6.000, pero 2.700 lo necesita para sus instalaciones y tal. Le quedarán, por lo tanto, 4.000. Se gasta 6.000. ¿Cómo financia el resto? Pues con deuda. Fijaros toda la deuda neta que ha ido pidiendo o que ha ido entrando, o el capital que ha ido consiguiendo la empresa a través de deuda. Bueno, luego ha tenido algo de repago de pago de dividendos que ha cancelado y a día de hoy tiene una caja de casi 600 millones de euros. Vale, se ve un poco cuál ha sido la dinámica de la compañía, se entiende que la compañía haya caído y ahora la oportunidad alcista está en que mejoren esos márgenes, aumente el beneficio operativo y el beneficio de la compañía y que además esa deuda la puedan amortizar de una manera rápida. Uno de los grandes catalizadores que están viendo los inversores y tal, antes de Gotham, veremos ahora qué pasa, es que está ya prácticamente cerrado un acuerdo de venta de unas participaciones de una sociedad que se llama SRAS, tienen un 26% de la compañía, que van a vender esa participación a una empresa china y lo van a vender por 1.800 millones de euros aproximadamente. Se espera que gran parte de ese dinero, de esa nueva caja que van a recibir por esa venta, la van a utilizar para amortizar deuda. Y eso es muy interesante, porque si amortizan deuda, automáticamente eso es valor para el accionista. Automáticamente, luego lo veremos. Bueno, lo podríamos ver aquí, ¿vale? Aquí una tesis alcista muy rápida, de números rápidos. Imaginad que el EBITDA, ¿no? Que esos son los números que maneja la compañía, el beneficio operativo, sea de 1.400 millones. Lo que el promedio de lo que paga el mercado por ese EBITDA es de 15 veces. Esto da un valor de empresa de 21.000 millones. ¿Vale? Si a esto le quitamos la deuda y además le sumamos lo que se espera ingresar por esa venta de ese RAS, tendríamos un valor del negocio teórico de unos 13.000, 14.000 millones de euros. En el momento antes de Gotham, de entrar Gotham a escena, la capitalización de Grifols era de 12.000 aproximadamente. Esto ya representa una revalorización de un 15%, 10-15%. Y eso era lo que los inversores esperaban a corto. Si además se le junta que el año que viene, 2024, y al siguiente, 2025, el EBITDA puede mejorar, porque estamos hablando de un sector que crece a tasas del 10%, pueden seguir amortizando deuda y pueden además mejorar todavía más sus operaciones, etcétera. Por lo tanto, el EBITDA mejorarlo aún más, la revalorización podría ser incluso más importante. Entonces, este era un poco la tesis de fondo alcista que se compartía y que veían algunos analistas. Bueno, llega ahora Gotham y lo cambia todo, ¿no? Cambia muchas cosas. Porque de momento dice que el endeudamiento que tiene Grifols y que ellos que Grifols dice que tiene es superior a lo que publican en sus cuentas. ¿Vale? Al final, esta ratio de endeudamiento se calcula con una métrica, una ratio muy sencilla, que es la deuda que tiene la compañía dividido por el EBITDA. ¿Vale? Es una manera muy intuitiva de decir, oye, a ver, ¿cuánta deuda tengo y cuánta capacidad tengo de generar dinero? El EBITDA no es exactamente dinero, pero es una métrica de beneficio operativo que ya ha quitado algunas partidas que no son dinerarias, como amortizaciones y depreciaciones. Y luego también se puede permitir el lujo de eliminar alguna partida que, aunque sea dineraria, pues igual es extraordinaria, etcétera, y llegamos con una especie de beneficio operativo normalizado, ¿vale? Y ya digo, es un proxy como de caja que tiene el negocio. Intuitivamente, si yo tengo 3 veces lo que soy capaz de generar con mi beneficio, necesitaré 3 años para amortizar esa deuda. Es una ratio muy intuitiva. Bueno, pues Grifols decía que tenía un apalancamiento de 7 veces deuda EBITDA. Y Grifols dice que no, que puede estar en torno a 10, 11, 12 o 13. ¿Vale? Las cuentas que hacía Grifols son las que tenemos aquí. Grifols dice que parten de unos beneficios operativos de 722, a los que le suman una amortización y depreciación, porque no salía de dinero, de 456, y por lo tanto tienen un EBITDA de 1.178, al que además le hacen unos ajustes
de reestructuraciones puntuales, etcétera, para llegar a un EBITDA ajustado de 1.416. Este es el que hemos utilizado, por ejemplo, aquí, ¿no? En la valoración gráfica rápida, 1.416. ¿Vale? Y que era, de alguna manera, el que el consenso más o menos estaba valorando. Bueno, pues ahora llega Gotham y dice, Nanay, la deuda es un poco superior a lo que vosotros decís, entre 9.000 y 10.000. Que ya veréis que si vemos nosotros los estados financieros de Grifols desde un punto de vista superficial, con ticker, aplicaciones como ticker, tal, o incluso viendo los estados financieros, no hay tanta diferencia con lo que vemos ahí, ¿vale? Pero bueno, ahora entraremos en ese detalle. Y luego el EBITDA, en vez de ser 1.400 hablan de que puede ser 900 o 741. Por lo tanto, el apalancamiento se acerca más a esos 10, 11, 12, 13. Estos son dos pantallazos del propio informe de Gotham, donde se ve que parten de una EBITDA. Bueno, realmente hablan del EBITDA del segundo trimestre del 2023, porque el tercer trimestre todavía no está auditado. Bueno, da igual. Por lo tanto, parten de 1.361 y ahora aquí Gotham hace unos ajustes que desde su punto de vista deberían reducir el EBITDA y que tienen, desde mi punto de vista, tienen razón y abren la puerta a alguna maniobra contable un tanto controvertida y que es realmente el meollo de la cuestión. Aquí tendríamos un ajuste un tanto moderado, de un 30% de merma del EBITDA, dejando el 928, y aquí uno un poquito más agresivo, dejándolo incluso en 741, que es casi el 50% de lo publicado por la compañía. A mí me parece importante, ¿no? Entonces, ¿dónde está realmente lo importante? En estos 274. 121 también, ¿eh? Pero 274. Aquí pone, restamos la estimación de EBITDA atribuible a las empresas donde no tienen control, o sea, non-controlling interest, ¿vale? ¿Qué son estas empresas que no tienen control? Vamos aquí a hablar de un concepto importante dentro de la contabilidad. A ver, cuando una empresa adquiere a otra, si la compra al 100% y tiene el 100% del control, contablemente no tiene mucho problema, porque lo que se hace es que se suman la contabilidad de ambas compañías. ¿Vale? Por ejemplo, este ejemplo, ¿no? De control y propiedad al 100%, la compra por completo. La empresa grande a una empresa pequeña. Bueno, pues lo que se hace en la consolidación contable se suma los números de una empresa y los números de otra. Si la empresa grande tuvo unos ingresos de 1.000 y la empresa chica unos ingresos de 200, pues la consolidación son 1.200, suma. Lo mismo con los gastos directos, con los gastos operativos y también con el balance, con las cuentas de activo y de pasivo. Se suma todo, se integra todo. El problema viene cuando una empresa compra a otra, pero no la compra por la totalidad. Aún así, mantiene el 100% del control. Es decir, una empresa compra a otra, por ejemplo, al 80%, el 80% de la compañía, pero mantiene el control de la compañía al 100%. Eso puede pasar en cuanto tú tienes el 51% de las acciones, tú no eres el dueño de toda la empresa que has comprado, pero tú ya tienes control en el consejo de administración y al final se va a hacer lo que tú quieras. Bueno, pues cuando hay control del 100%, la normativa te obliga a integrar las cuentas, a sumarlas exactamente igual que arriba. Pero claro, sumarlas, si tú solo tienes el 80%, si tú sumas 1.000 más 200 de ingresos, tú sumas 1.200, pero realmente de estos 200, a mí solo me corresponde el 80%. Entonces, la normativa para corregir ese exceso de ingresos y de gastos que se van acumulando, ¿no?, en la consolidación, lo que hace es que al final hay una cuenta que se llama intereses minoritarios o non-controlling interest, que lo que hace es restarlo. Estos 86 serían los correspondientes al 20% de la empresa chica que a mí no me corresponde como empresa grande. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a nivel ya contable, pues está corregido, no hay ningún problema. Pero a la hora de mirar los números de aquí arriba, ¿vale? Están hinchados, están sobredimensionados, en este ejemplo, por un 20% más de lo que deberían. Es decir, yo estos ingresos que veo aquí, o de este beneficio operativo, este EBT, por ejemplo, de 540, realmente solo me corresponden 456, porque yo me he consolidado más ingresos y más gastos de los que me corresponden. Bueno, pues eso hace que empresas como Grifols, que han tenido una actividad de adquisición de otras compañías enorme, donde no todas las adquieren, empieza a tener cada vez un monto mayor de intereses minoritarios. ¿Vale? Esto lo podemos ver aquí, por ejemplo. ¿Vale? Fijaros que
En la cuenta de resultados, de pérdidas y ganancias, ya tenemos la línea de intereses minoritarios, ¿vale? También la tenemos en el balance de situación, en el equity, tenemos el patrimonio neto de 8.000, pero 2.000 realmente no son de la empresa, son de otros, son de intereses de terceros, ¿no? También aquí en este gráfico, fijaros, he trasladado el balance de situación de Grifols de 2012, con los activos, el equity que es en azul y los pasivos, y en el 2022 ha crecido un montón la compañía, tiene muchos más activos, tiene más de todo, pero fijaros que hay un monto, un porcentaje de un, ¿cuánto sería? De un 10%, casi 11% que son intereses minoritarios. ¿Vale? ¿Vale? Por lo tanto, aquí están sobredimensionados el EBITDA. Y esto parece que Grifols no lo ajusta en su EBITDA. Este EBITDA, por decirlo de alguna manera, de 1.361, habría que quitarle lo correspondiente a todas las empresas que tiene Grifols, donde tiene el 100% del control, pero no tiene el 100% de la propiedad. Y aquí surgen, bueno, que Gotham estima en 274, ¿no? Si no recuerdo mal, 274. Eso habría que quitárselo al EBITDA. Pero es que aquí además sale otra cosa que ha sido lo que más ha llamado la atención. Y es que de estas empresas que tiene Grifols en control, pero no en propiedad, hay dos de ellas que se llaman AEMA y Plasma, que es que no tiene el 0% de propiedad y tiene el 100% del control. Y esto surge porque lo que hizo Grifols es, a través de la sociedad Scranton, que es de la familia Grifols, ha hecho ahí un acuerdo de... El planteamiento es el siguiente, ¿no? Primero Scranton, perdón, primero Grifols compró estas empresas, las vendió a Scranton y luego lo que ha hecho Grifols es llegar a un acuerdo de opción de compra con Scranton para tener el derecho de comprar estas sociedades en el futuro. Es una opción de una call, una compra de una call, un derecho de una opción de compra sobre las empresas de AEMA y BC Plasma. Entonces, ¿por qué se las integra en su balance consolidado? Bueno, porque lo que interpreta Grifols, y desde mi punto de vista es una contabilidad muy, muy agresiva, es que como yo tengo el derecho de tener la propiedad de esas compañías, ya tengo el control potencial, no efectivo, pero tengo el control potencial, porque yo puedo ejercer ese derecho cuando yo quiera y por lo tanto me las puedo integrar. Pero claro, aquí uno surge y uno dice, bueno, a ver, si vas al límite te lo puedo aceptar, pero aquí hay algo raro. Primero, ¿por qué unas sociedades que podrían estar en el balance de Grifols las tiene una sociedad aparte, Scranton, que es de la familia Grifols? Pensad que esto ya es algo raro. Es decir, porque además el acuerdo que tiene Scranton con Grifols es que estas dos compañías, que son centros al final de donación de plasma y tal, las gestiona Grifols. O sea, la propiedad es como si fuese un inmueble, ¿no? Yo te doy, yo soy la propiedad, pero te lo rento y tú lo explotas ese inmueble con una tienda o lo que sea. Entonces, Grifols firma una opción de compra, gestiona esos centros de diagnóstico, pero le paga unos gastos, unos alquileres o lo que sea a Scranton. Un poco raro, porque imaginad ahora que por lo que sea estos centros empiezan a ir mal. Si empiezan a ir mal, Scranton puede tener el incentivo de, como también tienen mucho peso en Grifols, decir, ejecuta tu opción de compra, por tanto, cómprame estas dos empresas, por lo tanto, Grifols le pagaría a Scranton 300 millones, lo que sea. En ese momento, Grifols se queda con unas empresas que empiezan a tener problemas y los accionistas de Grifols se quedan al final con dos activos tóxicos que tienen problemas. Y Scranton se ha quedado tranquila mientras la empresa ha ido bien, han generado beneficios y cuando empiezan las cosas a ir mal, le pasan el muerto por esa opción de compra a Grifols. Suena un poco raro, ¿vale? Yo creo que esto es importante. No es tanto el impacto que tienen estas dos sociedades sobre el EBITDA, que si se ajusta, estamos hablando de bueno, la compañía luego Grifols ha dicho que son 30 millones, yo creo que pueden ser un poco más porque el beneficio neto que tienen estas dos compañías en el 2022 son de 48 millones y 6 millones, entonces el EBITDA sería una cifra un poco mayor.
Pero bueno, no es significativo con respecto a los 1.300, ¿no? 1.400. Pero desde luego es bastante sospechoso esa estructura de societaria que tiene Grifols con Scranton y otras más que hay por ahí y que Gotham de alguna manera destapa. Luego hay otra que es GDS, Grifols Diagnostic Solution, donde Grifols tiene el 55% de la propiedad, 55%, por lo tanto tiene el control absoluto y hace bien integrándolas. Pero es verdad que no ha ajustado estos 140, 50, etcétera, en el EBITDA. Por lo tanto, Gotham lo que dice, hay que quitarle a la EBITDA esta sobredimensión de 274. Y además, que sepáis que dos de estas empresas no tiene la propiedad y lo que hay es un acuerdo de opción de compra un tanto extraño que deberían aclarar. ¿Vale? Luego hay otros ajustes menores por reestructuración. Lo que dice aquí Gotham es que un ajuste de reestructuración, primero, o es puntual o si es un poco más recurrente, tiene que tener un efecto claro en las cuentas. Bueno, y no parece que Grifols en los últimos años haya mejorado en márgenes, ni en beneficios, ni en nada. Por lo tanto, parece que empieza a ser ya un gasto estructural del negocio. Por lo tanto, no debería sacarse de la ecuación del beneficio operativo, sino debería estar incluida. Por lo tanto, lo recupera, lo devuelve otra vez al EBITDA y se llega pues, a un total de unos ajustes de 620, que si los corregimos a los 1.361, nos dejan ese EBITDA, según Gotham, mucho más pequeño. ¿Vale? Y luego con la deuda, lo mismo. Claro, si nosotros miramos la deuda con ticker, por ejemplo, o sea, con la empresa, nosotros nos venimos aquí a las cuentas anuales, a los últimos 12 meses, y vemos que en la deuda, que es esta línea de aquí, deuda a largo plazo, tenemos 10.200 millones, más estos 700 que es de deuda a corto plazo, menos la caja, que son 484. Por lo tanto, hay una deuda de unos 10.000 millones, que es más o menos lo que dice Gotham que tiene Grifols. Pasa que Grifols todo lo hace con los datos del 2022, que eran más pequeñas, estaba en torno a 8.000, y ellos calculan que puede estar en torno a 9.000 o 9.700. ¿Vale? Entonces, de alguna manera vuelve a decir cómo deberían ajustarse la deuda. Bueno, él habla de lo que publica Grifols a finales de 2022. Hay una serie de partidas que son deuda, que está claro, todas estas en amarillo. Deuda no recurrente, deuda senior, préstamos, etcétera. Bueno, pues todo esto suma 10.202, parecida a la que nosotros a día de hoy podemos ver por ticket. Y luego hay que hacerle algunos ajustes. Aquí el ajuste más controvertido, creo yo, es que, claro, si tú has consolidado AEMA y BPL, que ya es controvertido, consolidarlo, tú tienes que consolidarlo todo. La cuenta de pérdidas y ganancias, pero también el balance. Y consolidar el balance quiere decir que la deuda que pueda tener estas dos compañías las tienes que meter en el balance de Grifols. O sea, en teoría, esa deuda de 10.000 que tiene Grifols debería incluir la parte proporcional de AEMA y BPL. Bueno, pues lo que sugiere Gotham es que no está incluida. Eso sería grave. Gotham dice que no lo especifica, que no lo haga costar además es algo sospechoso, que además en el pasado también Grifols ha tenido intentos con Atos de ocultar cierta deuda y de transformarla en capital, y que como no queda claro, hay que sumarla. Por lo tanto, de estos 10.000 no estarían incluidos 1.300 que habría que sumar por estas empresas em, con control, pero no en propiedad, ¿no? Con el derecho de opción de compra. Luego, a ese ajuste de deuda le suma la posible venta, que parece que es una realidad, pero bueno, habrá que ver, de ese RAS, le suma la caja y luego, bueno, cosas menores de factoring que no voy a entrar para no hacerlo largo. Por lo tanto, llega a una conclusión de que la deuda debería ser en torno, deuda neta ajustada de 9.700. Fijaros en este cuadro, que es el que comparte Gotham, que parte de esos 100.200 millones, le resta la caja, le resta el dinero que va a entrar por la venta de RESAS, ese RAS, y luego le suma lo del factoring y le suma el pasivo relacionado con AEMA y BPC, que ya digo, es bastante controvertido. Yo de las críticas que he escuchado por ahí de algunos analistas es que eso debe estar incluido, por lo tanto, no sería justo incrementarlo. Por lo tanto, el nivel de la deuda no cambiaría en exceso de lo que ya Grifols ha publicado. Pero bueno, ahí está. Bueno, otros ajustes, empieza a hablar ya de eso, de garantías no declaradas, de transacciones que ha habido en otras
compañías, algunas irregularidades contables, algunos préstamos no revelados que se han hecho a Scranton. Os animo a leer el informe por si no lo voy a hacer demasiado largo. El caso es que de ahí induce a que Scranton puede tener problemas y que está utilizando de alguna manera Grifols para intentar solventarlos. Lo de AEMA y BPL es una muestra, pero también habla de, bueno, que Scranton está muy apalancada, que hay unos préstamos ahí con BNP que se ponen como prenda las acciones de Grifols. En fin, unos préstamos que hace Scranton a diversas empresas, donde además está el CEO de Grifols. Bueno, desde luego, movimientos extraños con empresas vinculadas que creo que deben ser resueltas, porque si no podrían dar idea de que hay cosas extrañas, ¿no? Y que desde luego no se está actuando en favor de los accionistas de Grifols, sino en favor de los accionistas de Scranton o de otras sociedades participadas o de determinados actores dentro de Grifols, pero que no son los accionistas de Grifols. Esto es muy importante y claro, si obedece a intereses de eficiencia fiscal, bueno, pues que lo comenten, ¿no? Pero no parece. Bueno, leo la literatura, que creo que es interesante. Luego hablan también del actual CEO de Grifols, que tiene muchos vínculos con la familia Grifols y que por lo tanto no es una persona totalmente independiente. Y luego ya por último la valoración. Claro, una de las cosas que dice Gotham es que si la deuda se va a 10.000 millones y el apalancamiento financiero está en torno a 10, 11, 12, 13 veces, el tipo de interés que se le puede aplicar a Grifols por refinanciar su deuda podría estar en torno al 10%, ¿vale? Haciendo un estudio con sus comparables, etcétera. Un 10%. Eso quiere decir que podría tener que asumir Grifols unos gastos financieros de 1.000 millones al año. 1.000 millones. Hemos visto que ya en los últimos 12 meses asume unos gastos financieros de 400, que es el 100% del beneficio operativo que lleva en los últimos 12 meses. O sea, 1.000 millones no lo podría soportar, es inviable. Por tanto, estaríamos dentro en una situación de quiebra y que habría que solventar con una ampliación de capital que diluiría mucho a los actuales accionistas y que haría que la cotización de Grifols cayese aún más, ¿eh? Que ahora está a 7, pero se puede ir a 3, a 2, a 1 o incluso menos. Eso sería el escenario más dramático. A esto también la empresa Grifols lo que dice, creo que tiene razón, primero, que si hacen la venta de Serras, van a amortizar gran parte de la deuda y por lo tanto el apalancamiento va a caer y además tiene una política de seguir intentando amortizar deuda. Por tanto, la refinanciación no les saldrá tan cara. Y luego, en cualquier caso, el primer vencimiento importante le viene en 2025. O sea, tienen todo 2024 para poder solventar el problema. Será en 2025 cuando tengan que afrontar unos pagos de 1.000 y pico millones que se pueden atender con esa venta de Serras. Y luego la siguiente importante vendrá en 2027. O sea, tienen margen de sobra para que el propio negocio pueda seguir creciendo y que no tengan problemas con la deuda. Puede ser, puede ser, ¿no? Entonces, valoración. El último punto que hace Gotham es, bueno, ¿cuánto valdrían las acciones de Grifols? Y ellos hacen un planteamiento muy sencillo. La valoración que a día de hoy hace el mercado, la hemos hecho antes nosotros de manera un poco rápida, sería, tiene un múltiplo, lo que el mercado paga por los beneficios, múltiplo, por las acciones son 15 veces el EBITDA, ¿vale? El apalancamiento es de 6,7 veces. Esto es lo que dice Grifols y lo que el mercado está viendo. Y luego un EBITDA de 1.400 millones. Esto implícitamente da un múltiplo del equity, que es lo que deberían valer las acciones, de 8,6. ¿Vale? Esto lo podemos hacer despejando, pero al final el equity no es más que el EBITDA por la resta entre el múltiplo de precio y el múltiplo de deuda, de apalancamiento. Por lo tanto, saldría un equity de 1.416 por 8,6 de 12.000. ¿Vale? Lo que hemos hablado antes, de otra manera que lo hemos hecho, es lo mismo. Lo hemos hecho por otra, de otra forma. ¿Qué es lo que plantea Gotham? Bueno, vamos a respetar el múltiplo, el mismo. Vamos a hacer un rango bajo, una hipótesis baja y otra alta. Deuda EBITDA es mayor, hemos dicho que no es un 6,7, puede estar entre un 9,6 y un 13,2.
El EBITDA no es de 1.416, es de 928, de 741. Por lo tanto, el múltiplo implícito de equity es de 5,7 o de 2,1. ¿Vale? Si lo multiplicamos, sale un valor de las acciones de 5.000 o de 1.500. Esto implica una caída del 56% con respecto al valor antes de salir el informe, o del 87% en el peor escenario. De ahí que Gotham Research hablase de una posible depreciación de entre el 35 y el 75 y eventualmente poder valer cero si no es capaz de refinanciar la deuda al 10%, ¿vale? Y situación de quiebra de la compañía, ¿vale? Esto es lo que viene aquí con estos cuadros que son los que vienen en el propio informe de Gotham. Bueno, pues por lo tanto, este es el tema, ¿no? Y ya por ir terminando, Grifols, ante esto, hace lo siguiente. El día 9 hace una primera declaración a las 9 de la mañana. Hay gente que se queja y dice que la respuesta fue demasiado corta y lenta. Yo no opino lo mismo, porque, a ver, hay que entender que Gotham saca el tweet el 8, el lunes por la noche. Estoy convencido que la gente de Grifols ya sabía que podían ser ellos, pues no son tontos. Saben qué capitalización tiene su empresa, si está muy endeudada y bueno, probablemente por la noche sí hubo algunas llamadas entre los de la junta directiva de Grifols. Pero bueno, tienen que esperar a que salga el informe. A las 7:30 se publica el informe. Lo normal es que a las 7:31 empezaría a haber de nuevo llamadas y que el CEO diga, oye, a las 8 todos en el despacho. 8:30. Bueno, se reunirán, verán cómo afrontan esa situación de crisis, empiecen a redactar un informe, una pequeña declaración que revisarán, que la verá el abogado. En ese momento lo mandan a la CNMV y la CNMV pues, lo publicará lo antes posible. Bueno, pues ha pasado, a las 9:51 ya se publica ese informe, esa declaración, que sí que es muy escueta, simplemente habla de sus valores, de integridad, de conducta ética, vale, pero me parece lógico y me parece rápida. Y luego, a lo largo de la mañana, empiezan a elaborar una respuesta un poquito más amplia. Que es verdad que tampoco afronta algunas zonas oscuras, pero ya empiezan a dar respuestas. Y esta la publican a las 3:46. Hay que entender que aquí ya tienen que ir con más detalle, pero con cuidado, a ver qué dicen, qué no dicen. Aquí básicamente, bueno, reconocen esa venta de AEMA y BPC con la opción de compra, etcétera, etcétera, pero dicen que eso es legal, absolutamente legal. El ratio de apalancamiento dicen que es correcto, porque son las métricas tanto de apalancamiento de vida como de deuda, se consensúan entre las partes, acreedor y ellos. Todo, los criterios son claros y no da lugar a duda. Luego hablan también bueno, de la transacción de SARS que se va a hacer y tal, y que le supondría unas inyecciones de 1.700. Y luego el tema de confirming, que es algo menor y que no tiene mucha importancia. Luego, en una siguiente publicación que hacen al día siguiente, de 2 páginas, hacen un respaldo del CEO, ¿vale? Y luego dicen que llevan mucho tiempo en el negocio y que emprenderán acciones legales contra Gota. Y luego ya, por último, anuncian una call a media tarde del día 10 que, que yo esa no la he visto, pero sí que he visto analistas que hablan de ella. Y aquí básicamente lo que dicen es que la familia Grifols solo tiene un 20% de Scranton, es decir, una sociedad totalmente de ello. Hay otros accionistas y por lo tanto no debe haber ningún interés por beneficiar a la familia Grifols. Bueno, a medias, ¿no? Tienen un 20% y todos se beneficiarían. Pero bueno, hablan de que la relación de Grifols con Scranton es simplemente el alquiler de la sede social y los centros de plasma que tienen con estas 2 compañías. Siguen hablando de que la consolidación es correcta y que solo afecta a un 30% del EBITDA. Me hace gracia, porque si reconocen que solo afecta al EBITDA, están reconociendo que el EBITDA estaba inflado. Coño, pues haberlo corregido. Yo creo que es más de 30 millones. Aparte está GDS, que es la otra compañía que tiene el 55%, que sí afecta al EBITDA en 140 o más, ¿no? 140 era el beneficio neto, podríamos irnos a 200. Por tanto, bueno, están inflando ahí las cuentas, ¿no? Y eso no está bien. Y lo que hablan es que o sea, el cuarto trimestre se espera que vaya muy bien y que el 2024 va a ser un año de desapalancamiento. Que van a tener menos necesidades de circulante por esos inventarios que están ahí que tendrán que empezar a monetizar y que bueno, confirman la venta de SARS y lo de los vencimientos que no llegarán hasta 2025 y luego 2027. Y así está el tema. Entonces,
por concluir, reflexiones. ¿Estamos ante un fraude como el de GoWex o una contabilidad agresiva? Bueno, desde mi punto de vista, no es fraude, no es GoWex, pero desde luego es una contabilidad muy agresiva, muy agresiva. Me llama muchísimo la atención las piruetas que han hecho legales para justificar la integración de estas dos compañías, de AEMA y de BPL. Es muy llamativo que hagan esa. Tienen demasiado entramado societario complejo, que no creo que eso sea nada bueno para los accionistas de una compañía como Grifols, y eso tendrá que ser algo que depuren y que limpien de alguna manera, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención. ¿Quiere decir esto que va a desaparecer Grifols? Hombre, no lo parece. Parece, ya digo, sin ser experto en el sector, pero parece una industria y un sector muy prometedor. Grifols es un gran actor, con centros en medio mundo, con un negocio ya consolidado, que no parece que sea fraudulento, sino que efectivamente hay ingresos, hay beneficios y a poco que puedan mejorar el EBITDA, que parece que está creciendo y tal, y consigan atenuar el apalancamiento, la deuda, el- la revalorización de la compañía está ahí, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿es una buena oportunidad para invertir? A ver, yo soy de la opinión que el análisis técnico, y aquí voy a ir otra vez al gráfico, el análisis técnico es muy útil, ¿vale? El análisis empresarial también, ¿no? Hemos podido ver con los números una realidad de que la empresa se ha ido mermando y tal, y oye, y que se puede haber oportunidades de inversión, bueno, etcétera. Pero cuando esto está cayendo en tendencia bajista, claro, querer tú adelantarte al cambio de tendencia puede ser que te estés comiendo un asunto un tanto oscuro como el de Grifols, ¿vale? Con empresas societarias interrelacionadas, con movimientos de dinero difícil de explicación, con empresas que no se tienen, pero se tienen, y te puedes comer un Gotham City Research, como le ha pasado a mucha gente. Yo no digo que no sean oportunidades de inversión, pero desde luego tienes que ser un analista financiero extraordinario, ser un auténtico detective y ser capaz de leer entre líneas de una manera por encima de la media. O sea, si veis el informe de Gotham City Research, es como, ya digo, como un asunto de espionaje. Empiezan a leer la letra pequeña ya no solo de los estados financieros de Grifols, sino de las de todas estas empresas relacionadas, incluido con Scranton. Lo miran todo y empiezan a interrelacionar información que en algunos sitios se oculta, en otros se expresa mal y tal. Bueno, eso que parece fácil es muy complicado. O realmente eres alguien con una capacidad por encima de la media para poder detectar este tipo de cosas en favor, o sea, para descubrir una oportunidad alcista o para descubrir una oportunidad bajista, o yo creo que el gráfico te puede ayudar. Espérate que parte del mercado, que los primeros inversores te hayan dicho ya que esto puede tener valor, con planteamientos técnicos, con volumen, con lo que uno quiera, ¿no? No vamos a entrar ahora aquí en ese detalle. Y luego, juégatela, porque si no te puede pasar esto, que estás creyendo ver que hay una gran oportunidad de inversión en un valor, te aparece un Gotham City y te lo comes. Y el gráfico te estaba diciendo que ese valor estaba en tendencia bajista clarísima. O sea que no despreciemos la información sencilla, útil, práctica que nos da el precio. Que igual no somos los primeros en entrar, vale, pero nos podemos evitar algún susto, que esto es una merma del 40%, ¿eh? Ojo, que si todavía tienes una cartera muy diversificada, pues igual te ha hecho daño en un 2%, no se acaba el mundo. Pero si no, te puede hacer un daño tremendo. Y luego ya por terminar, por no evitar la cuestión ética, um, yo creo que este tipo de análisis son muy beneficiosos para la sociedad. Primero porque aportan liquidez y luego porque corrigen ineficiencias. O sea, estas situaciones de contabilidad creativa o de negocios que no del todo no son lo eficientes que aparentan los números o directamente de fraudes, alguien los tiene que destapar, porque si no hay inversores que están invirtiendo en esos valores que tarde o temprano se va a saber. Lo único que hacen Gotham y este tipo de casas es acelerar el proceso, pero es bueno que así sea. Igual que nosotros no ponemos reticencias y no nos molesta que alguien, un inversor, haga una tesis alcista y que diga, pues yo creo que este valor va a subir un 20% en un escenario base y un 80% en un escenario optimista. Pues lo mismo ha hecho Gotham. Yo creo que aquí hay una diferencia entre valor real y precio, pero en este caso el valor real es mucho más inferior. Creo que puede bajar entre un 35 y un 70, 75, y eventualmente podría incluso quebrar.
Estamos hablando de una compañía altamente endeudada que podría tener muchos problemas de refinanciación. Por lo tanto, yo no veo ningún problema ético ni moral en este tipo de trabajos que hacen Gotham City Research. Creo que es muy interesante. Creo que jugar a lo que juegan ellos a nivel retail es un suicidio, muy complicado, también es muy bonito. Yo lo que sí que creo que tiene es una fuente de aprendizaje y muy bueno, que es el que mínimo ese deberíamos intentar aprovechar. Leer el informe de Gotham, ver mi vídeo, sacar alguna idea, estar en discrepancia con muchas de las cosas que yo digo, leer análisis de otras personas y quedarse con un poquito más de experiencia. Y a la decimoquinta que veamos similar, cuando veamos una compañía que tiene también sociedades extrañas con participaciones que integra, que no integra y vemos un gráfico bajista, pues a lo mejor no compramos o esperamos, ¿no? Bueno, nada más. Me he ido esos 20 minutos que dije, se han duplicado, lo siento mucho, se ha quedado en 45 minutos. Aún así, espero que haya sido interesante. Bueno, nada más, un saludo y nos vemos. Chao.